Bienvenidos, soy Raquel Ramírez y esto es Al Agua Pato. Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos del dolor. No quise. No sé, no te vuelvas. No sé. No sé. Ay, me gustó. No joda. Janina. Janina, te voy a explicar una cosa. Agradezco a Dios que mis compañeros no hayan dado vuelta a esa cosa. Porque, mira, te voy a explicar. Estoy impresionado en serio. Yo quiero saber si no me oyes bien por un problema de sonido o porque no... Yo soy hipoacústica. Soy sorda. Nah. Ven. Este programa está para incluir y para mostrarle a la gente que se puede. ¿Me entiendes? Me estás leyendo los labios, ¿sí? Sabes que estás dando una lección ahora, ¿no? Hola amigos de Al Agua Pato, gracias por acompañarnos un miércoles más, un episodio más que especial que hoy venimos a compartir con una mujer extraordinaria. Yo sé que hoy será un episodio donde usted y su vida quedará impactada. Para mí es un gusto irme hasta Argentina y poder conversar con Janina Galeazzi. Bienvenida, Janina, al Agua Pato. Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor ser parte de esto y bueno, uno de los sueños que Dios está cumpliendo en mi vida. Gracias, Janina, por sacar de su tiempo y compartir con nosotros este pequeño ratito. Porque todos acá, y yo le voy a confesar, hace mucho había visto su audición en La Voz Argentina en el 2018 y para mí fue muy impresionante. Y yo sé que toda la gente que en este momento recuerda esa audición sabe que fue un momento más que especial. Primero, porque su voz impresionante cautivó a la gente porque cantas muy lindo y además por la lección de vida que nos dejó en ese momento. Pero antes de comenzar a hablar acerca de toda la participación que usted tuvo y de todo en La Voz México, me gustaría más conocer personalmente quién es Janina, de dónde viene y cómo recuerda usted su niñez. Wow. Bueno, muchas gracias por recordarme también ese momento hermoso. Para mí fue un sueño que para mí humanamente era imposible de cumplir. Yo vengo de muy abajo. La verdad que, bueno, siempre cuento mi historia de vida. Yo comencé a cantar dentro de una iglesia, pero bien así. Me crié en un hospital porque nací con una discapacidad y pasé por muchas cirugías. Nací con una hipoacusia, con osteosclerosis, envejecimiento de huesos. Me operaron los pies para poder enderezármelos. Me hicieron un implante coclear a los 15 años. Pasé por mucho momentos duros en mi vida, de muy chiquitita. Mis papás lloraban muchísimo, luchaban mucho por mi vida porque cada vez que me llevaban al hospital siempre algo me encontraban. Nunca había una buena respuesta hacia mi salud, ¿no? De decir, ella está mejorando, no. Siempre me pasaba algo, desde tener asma a tener que sacarme pedazos de hueso, ponerme prótesis en mi cabeza, en mis pies. La verdad que ha sido un proceso muy duro para mí y bueno, la verdad que esto de poder cantar para mí ha sido un regalo del cielo, porque fue lo que me motivó a mí a seguir creyendo, a seguir caminando en fe
y decir que sí se puede, que no importa lo que la gente diga, que no importa lo que la ciencia nos diga, pero cuando Dios dice que sí, Él hace como quiere y en los momentos que Él quiere, Él nos pone en lugares que nunca pensamos. Y yo estuve en muchos concursos, estuve en muchos realities, desde muy chiquitita mi mamá me mandaba a todos los realities. Yo no sé, siempre le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué me mandás acá si yo no sé cantar? No, sí sabes, yo no sabía que sabía cantar, ellos sabían, porque yo no escuchaba mi voz. Yo lo único que sabía es que a mí me gustaba cantar, lo único que yo sabía es que a mí me apasionaba cantar, era algo que me brotaba, era como que me elevaba, me hacía olvidar de todo, de mis dolores, de mis enfermedades, de que no escuchaba, de tantas cosas me hacía olvidar. Y eso fue cada vez más fuerte, porque a medida que fui creciendo, la primera vez que yo escuché fue cuando me hicieron el implante coclear del oído izquierdo. Me estaban por operar de los dos oídos y me operaron del oído izquierdo nomás porque había sufrido un problema en la cirugía que duró 6 horas. Me tuvieron que sacar un pedazo de hueso para poder poner el implante y un trabajo muy grande fue. La verdad que los médicos no pensaban que iba a pasar tantas cosas en una cirugía, pero bueno, cuando yo salí de cirugía me faltaba operarme mi oído derecho, no me pudieron operar, así que pusieron la prótesis en uno, y recuerdo que escuchaba todos los sonidos, todos, me quedé enamorada de todos los sonidos. Algunos me asustaban, como la aguja de un reloj, me asustaba porque yo no sabía de dónde venía ese ruido, y mi mamá se emocionaba y yo también me emocionaba. Y bueno, mi mamá le había contado que yo cantaba y me dijeron, no vas a poder cantar, tenés que esperar un tiempo. Y yo no esperé nada porque yo quería saber lo que Dios me había dado, quería, digamos, averiguar qué es lo que tanto decían mis papás que yo sabía hacer. Y cuando empecé a cantar, para mí fue una emoción muy grande haber escuchado mi voz, porque no era mi voz, sino que era Dios mostrándome lo que Él me había dado a pesar de las circunstancias. A los 15 días sufrí un accidente, me dieron el alta, sufrí un accidente, iba a la escuela, hacía una vida normal, mientras yo durante 6 meses tuve pérdida de equilibrio y bueno, me pegaron un codazo en mi oído y desapareció mi prótesis. Durante mucho tiempo me hicieron estudios, hicieron muchas cosas para averiguar dónde estaba esa prótesis, para ver si la podían arreglar o no la encontraba, nunca se pudo saber dónde estaba, no saben si se calcificó o no sé si pasó un milagro, no sé qué pasó, pero bueno, aprendí a que Dios me hizo con este aguijón para poder hablarle al mundo de que Él hace lo que quiere con nosotros y que no debemos perder la fe, aunque las circunstancias sean duras. Luego pasaron los años, me casé, tuve mis hijos, los médicos decían que no iba a poder tener hijos porque era estéril y si los tenía iban a nacer con deficiencias, no sabían porque yo tenía una discapacidad. Lo más loco que lo mío no era algo cognitivo, no era algo que venía de herencia familiar, nada, me estudiaban por todos lados, hasta a neuropsiquiatras me querían mandar porque era muy loco, porque yo hablaba mal, pero hablaba. La persona que escucha, el grado de audición que tengo yo no habla. Directamente no habla. A los 15 años mi mamá le dijeron que me mandara a estudiar señas. Yo le dije que no iba a dejar de cantar. Wow. Hasta el día de hoy, yo hoy hablo mejor que antes y no sé si canto mejor que antes, pero cada vez me apasiona más hacerlo. y luego que pasaron los años, tuve mis hijos, tengo 2 hijos en el cielo también, se me murieron 2 hijitos y bueno, ahí en medio de mi proceso pude entender de que necesitamos mucho de Dios y saber que si nuestra fe no está en nuestra vida, no podemos alcanzar
ciertas cosas o no podemos alcanzar los sueños que quizás Dios puso en nuestras vidas, o no sé si alguno cree en Dios o no, pero yo creo mucho en Dios, tengo mucha fe y lo que me llevó a mí a esos lugares fue la fe. Y con el paso de los años, bueno, tengo mis 3 niños, los médicos decían que iba a estar en una silla de ruedas, que iba a quedar mal de mis huesos, yo camino, juego con mis hijos, he pasado por muchas situaciones en mi vida. Estar en La Voz Argentina fue, digamos, la plataforma que Dios usó para poder mostrarle al mundo que para Dios nada es imposible. Era el tiempo, era un tiempo crucial porque en la Argentina se estaban viviendo muchas cosas, muchas situaciones sobre el aborto y yo era una niña dentro del vientre de mi mamá que los médicos decían que la abortaran porque los médicos decían que yo iba a nacer mal y iba a ser un varón encima, iba a ser un varón. Pero mi mamá tuvo sarampión y esa enfermedad hizo que yo naciera así. Y mi mamá se la jugó por mí y realmente luchó para que yo naciera y ella siempre me dice, te busqué durante casi un año, me dice, porque ella tampoco podía tener más hijos después de la muerte de mis 2 hermanos anteriores. Y la verdad que es un milagro, ¿no? Y cada vez Dios me sorprende más, porque pasan cosas increíbles. Definitivamente Dios ha sido bueno y su misericordia es para siempre, porque usted cumple un gran propósito, usted logra impactar. ¿Qué significa sus papás en su vida? Mis papás han sido un pilar muy grande en mi vida durante mucho tiempo. Justamente ahí me emociona porque hasta hace poco casi pierdo a mi papá por un tumor en medio de esta pandemia. De repente se empezó a sentir mal y lo llevaron al hospital, lo internaron, estuvo en terapia intensiva. Mi papá es cantante, yo empecé a cantar por él, porque lo veía él y bueno, fueron meses de no poder estar ahí y verlo y no poder cantarle al oído como lo hacía conmigo cuando estaba en cada cirugía, porque él era el que se me sentaba al lado y me cantaba y me decía que a pesar de todas las cosas que pasara, yo no debía dejar de adorar a Dios, no debía perder la fe. Y este año ha sido muy fuerte para nosotros porque hasta mi hija se enfermó, pasamos por muchas situaciones y mi papá fueron los que creyeron en mi sueño, creyeron en el sueño que Dios había puesto para mi vida. Y ellos fueron los que me motivaban porque yo no quería saber nada, yo no me creía capaz de nada y ellos me invitaron y me empujaron a luchar por mi sueño, a luchar por esto que tanto llevo adentro de mi corazón, que no es solamente cantar, sino de hablarle a la gente de la fe y la esperanza, de que uno puede tener todo en la vida, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Y realmente ellos han sido un pilar muy grande en mi vida, toda mi vida, y estuvieron en cada proceso de mi vida, estuvieron desde que tuve a mis hijos, desde que me dijeron que no podía, estuvieron todo el tiempo, de cuando perdí todo, de cuando me quedé sin nada con mi esposo. Pasamos muchísimas situaciones duras en nuestras vidas y bueno, mi esposo también tiene una discapacidad, lo agarró un auto de frente, estando de novio los dos, los médicos decían que se iba a morir y bueno, y así, y este tiempo, después yo sé que me vas a hacer una pregunta, pero creo que quizás te estoy adelantando, pero en esta cuarentena, así como he sido procesada, Dios mandó ángeles a mi vida cuando mi papá también estuvo internado y bueno, se viene mi disco nuevo, mi primer disco, el sueño de toda mi vida, de que yo jamás pensé que iba a poder grabar un disco y tengo 2 canciones que están circulando por todas las plataformas y te cuento algo
que no quiero que se me vayan los minutos, pero esas dos canciones que están girando por el mundo y nunca imaginé que fuera a llegar a tantos lugares porque fue un regalo que me hicieron en La Voz Argentina el año 2018, unos amigos míos de Buenos Aires, la familia Portillo, y esas dos canciones hicieron que hoy muchos también pudieran conocerme porque no sabían mucho de mí aparte de La Voz. Y bueno, ahora estoy grabando mi primer disco y mi papá va a ser parte de ese disco también. Qué hermoso, de verdad. Qué lindo es ver, Janina, el respaldo de Dios y lo bueno que Dios ha sido con ustedes, porque a pesar y hablar acerca del proceso no es fácil y a veces la gente no conoce acerca de la esencia de una persona y el proceso y todo lo que ha tenido que pasar para hoy estar donde estás. Definitivamente yo creo que esa palabra proceso es parte de su vida. Sí, así es. Y en medio de ese proceso, de cuando mi hija estaba internada, recuerdo que yo estaba en el hospital y le dije a Dios, sé que hay un propósito acá, no sé cuál es. Tuvieron que trasladar, imagínate ver a mi hija salir de un hospital porque estaba muy grave, a llevarla a otra ciudad en una ambulancia que nadie podía vernos, que estaba sola, porque estaba sola. Y cuando, bueno, Dios hizo un milagro extraordinario, algo en 7 días Dios hizo un milagro. Y Dios me dijo en ese hospital, te traje a donde me comenzaste a adorar. Volver a la esencia. Y la verdad es que me quedé sin palabras porque yo le decía a Dios, no sé qué va a salir de todo esto, pero bueno, acá estoy. Pasaron muchos milagros en ese hospital, niños sanándose mientras yo cantaba. No le oraba, ni siquiera cantaba nada más. Hubo muchos milagros, no solamente en la vida de mi hija. Cuando le dan el alta, te cuento que yo en esta cuarentena empecé a hacer vivos y porque Dios me dijo que empezara a predicar sobre las redes sociales y yo le decía a Dios que no, porque yo lo único que sabía hacer era cantar nada más. Y Dios me decía no, porque yo voy a poner palabras en tu boca. Y mucha gente empezó a escucharme a través de mis vivos, todos los días hacía un vivo, predicaba, adoraba, sin música, sin instrumentos, sin nada, porque como nosotros habíamos perdido todo, no tenía forma de hacerlo. Yo lo hacía de la forma más sencilla como para poder llegar a esos corazones y poder hablar de ese mensaje que Dios me había dado. Y ahí Dios me mandó un ángel, que es una gran amiga y hermana mía, que no quiere que la nombre ella, porque dice que no quiere que la nombre, y ella empezó a sembrar en mi vida, y un día cuando la conocí, dije, yo te voy a conocer, le digo, yo te voy a visitar, me dice, no, nadie me puede venir a visitar, dice, yo te voy a visitarle y te voy a conocer. Le dieron el alta a mi hija, ella vivía un par de cuadras de ese hospital, y bueno, la fuimos a visitar, y a las horas o al otro día, si bien no recuerdo, estábamos hablando con mi hermano y con mi esposo. Yo decía, algún día yo voy a grabar un disco y voy a volver a grabar con la productora que yo grabé. El sueño loco mío, ¿viste? Imagínate que yo grabé con la productora que le produce a Dante Gebel. Es una productora súper conocida, Super Cielo, está en Los Ángeles y acá en la Argentina, bueno, se masteriza en Los Ángeles, pero trabajan con él. Para mí era un sueño, porque primero me lo habían regalado, ¿viste? Y mi esposo me decía, pero si no hay dinero para eso, no importa, porque Dios me lo va a regalar. Bueno, ese día yo comienzo a publicar de la productora que me grabó a mí, y estamos charlando, y en ese momento dije, a mí Dios me lo va a regalar. A las horas de haber dicho eso, me llaman de la productora y me dice, alguien pagó por vos el disco. Esas cosas solo Dios las hace. Yo empecé a llorar y a llorar y le dije a Dios, gracias. Y ella es una gran amiga mía, hermana, que Dios me ha mandado este tiempo. Es un ángel, ¿viste? Los ángeles que Dios nos pone en la vida para abrazarnos, para contenernos. Y a los días, mi papá cae internado
Yo tenía 80 canciones escritas de mi adolescencia y Dios me dijo, no, esas no van a ser las canciones. Y mis 10 canciones fueron escritas en el proceso más duro, de creer por un milagro, de creer que Dios podía atravesar esas paredes de ese hospital porque nosotros no podíamos entrar. Y Dios lo hizo. Dios lo levantó de la muerte a mi papá y realmente puedo decir que este año 2020 el proceso me ha hecho crecer. El proceso nos bendice. Dios nos lleva al desierto y no es para matarnos, es para Él glorificarse. Muchos no creían en mis sueños, muchos me cerraban las puertas, pero Dios me abrió el corazón del mundo entero, pero no para que la gente me escuche cantar, sino para que vean que Él es el Dios de los milagros, que Él es el Dios de lo imposible. Y de eso se va a tratar mi disco. Ese es el nombre del disco. Más o menos así. Las canciones, mirá, es muy fuerte. Desde la primera canción hasta lo último, son 10 canciones. Es un material muy completo y bueno, una de mis canciones se llama Tus promesas, que la hice en este tiempo. Otra se llama Él es, que pronto va, bueno, ya cuando salga lo van a poder escuchar. Y bueno, todo en medio de un proceso. Proceso. Y mientras somos procesados debemos darle gracias a Dios, porque de ahí Dios nos saca victoriosos. Activar la fe. Al verte y escucharte puedo decir que eres una mujer de fe, una mujer extraordinaria que ha creído en Dios a pesar de todo lo que ha pasado, Janina. Pero yo me imagino que en esos momentos que usted tiene que tomar valor y decir, voy a salir adelante, porque como usted nos comentaba, muchas veces te despreciaron, muchas veces te cerraron las puertas, pero aún así seguiste creyendo en Dios y en que Dios lo iba a hacer. Es lo más impresionante y lo más hermoso, y qué lindo escucharlo en estos tiempos, en estos momentos de crisis donde la gente está afligida, donde la gente está perdiendo a sus seres queridos, donde la gente perdió su trabajo y todo lo que había soñado hacer se ha quedado ahí en pausa. De verdad que escuchar su testimonio, escuchar hablar de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios hace, de que Dios sana, de que Dios provee, nos llena nuestro corazón de emoción porque recordamos y volvemos a vivir a ese Dios eterno y nos reactiva nuestra fe. Cuando yo vi su participación en La Voz Argentina, hablando específicamente de ese momento, fue muy impactante, Janina, verte ahí, verte en ese momento, la manera en la que usted logró cantar, impresionante, y ese momento donde dejas una lección de vida en cada persona que ve ese video. ¿Usted llegó a pensar que iba a tener ese impacto en las personas? No, la verdad que no. Te cuento que cuando estuvimos en La Voz, nosotros, yo lo cuento desde el lado de la gracia de Dios. Yo tenía problemas de hiatus. Había perdido mucho la fuerza en mi abdomen porque me tuvieron que hacer una reconstrucción de abdomen. Y al tener a mi hija, porque nació prematura, con un peso muy grande, un milagro que Dios hizo en mi vida, de tener a mi pequeña, Antonella, y nació 7 mesina con unos bastantes kilitos de más. Y bueno, recuerdo que mi esposo se quedó sin trabajo y por eso yo tomo la decisión de ir a La Voz Argentina, pero yo no quería saber más nada con ir a programas de televisión, porque yo había estado en muchos programas antes, pero yo salía de un reality, ganaba, porque la mayoría de los reality ganaba, pero después no pasaba nada, entonces como que la gente me despreciaba o se me burlaba porque había quedado en la nada, y siempre yo decía que iba a grabar mi disco y nunca pasaba nada, porque venían promesas y después como que no se cumplía, y bueno, cuando estuve en La Voz, para mí fue muy fuerte porque el caudal de voz que había en ese reality
yo no estaba para probar, no estaba para yo estar ahí. Y cuando yo estuve ahí, recuerdo que era una cola de gente, una fila llena de gente, de 6.000 personas para entrar, y Dios me mandó así, sin hacer fila, me metió entre todo, agarró mi currículo, lo puso por encima de todo, y ahí empecé a hablar de Dios, porque encima me preguntaron, ¿cuál es tu persona favorita? Dios, y todos me miraron como, ¿cómo Dios? Sí, Dios es mi persona favorita, porque Él me creó así. Y cuando le empecé a contar mi historia, todos se quedaron helados. Pero ahora cuando pasamos la audición, era muy fuerte porque los jurados no sabían de mi vida. Realmente no sabían, y yo no sabía quién iban a ser los jurados. Yo me enteré horas antes de que iba a ser Montaner, que iba a ser Tini Stuesse, que iba a ser Axel Soledad Pastore. Yo no sabía nada, absolutamente nada. Y bueno, cuando me preguntan ¿qué te gustaría a vos que si te eligieran todo, con qué te quedaría? Le digo, yo dije, mirá, si a mí se da vuelta Ricardo Montaner, yo ya soy la persona más feliz del mundo, porque era mi sueño algún día conocerlo a él, porque yo cantaba la gloria de Dios con mis hijos, era increíble, o sea, sus canciones son hermosas, pero yo nunca pensé que se iba a dar vuelta, porque yo estaba mal de mi voz. Y yo ese día le dije a Dios, mira Dios, yo no tengo la voz que otro tiene, cantá vos por mí, sé vos, cantá, hacelo vos por mí. Y cuando me planté en ese escenario, yo pude sentir a Dios ahí adentro. Y yo vi cómo Dios se movió en cada persona, pero nunca pensé de que iba a tener tanto impacto, porque apenas salió la audición, fue una cosa que yo me quedé helada. Era gente que me escribía, me decía, mi hijo era sordo y te vio a vos, nunca habló, y por primera vez habló, me dijo, mamá, escucho, mientras estaban viendo una audición de un programa secular, y gente así como que yo quedé helada, dije, Señor, fuiste vos, porque yo le pedí que fuera Él. Y lo que pasó fue increíble. Realmente para mí fue un regalo muy grande saber de que Dios había estado en el asunto, de que no había sido cosa mía, sino que yo estaba haciendo lo que Él me mandó a hacer. Llegué a los cuartos de finales, que para mí ya era un gran logro, porque llegar a los cuartos de finales era bastante. Además de poder cantar con Ricardo Montaner en una de las galas, que fue extraordinario. Y bueno, la verdad que nunca me imaginé que esa pequeña puerta iba a trascender, ¿no? Que iba a generar tanto caos en la gente, porque muchos quedaron como sorprendidos y realmente para nosotros, para mi familia, fue una emoción muy grande, fue un regalo tan grande del cielo, porque ahí es cuando Dios dijo, ahora es el tiempo. Y ahí empezamos a recorrer toda la Argentina, a llevar el mensaje de esperanza, con la música, conocer a artistas muy conocidos. Y bueno, viajé a Ecuador, fue mi primer país que viajé después de estar en la voz argentina. Y después de 2 años, el Señor empezó en esta cuarentena a mostrar de nuevo los videos, porque los videos se fueron viralizando y de ahí un montón de gente me empezó a escribir de nuevo después de 2 años, porque hubo un tiempo de silencio en mi vida, donde Dios dijo, esperá que yo lo voy a hacer por vos, nuevamente. Y este año, ahora, hace unos días atrás, se cumplió 2 años de que estuve en La Voz Argentina, y Dios me sorprende todos los días me sorprende, increíble cómo Dios impactó el corazón de una generación entera. Así que yo feliz por haber cumplido el propósito de Él. Así es. Y sé que Dios va a hacer aún cosas muchísimo más grandes en su vida. Ya queremos escuchar esa nueva producción de Yanina y de verdad le deseamos muchísimos éxitos, que Dios te use grandemente en las naciones para que puedas
impactar a muchas personas. Gracias, Janina, por haber compartido con nosotros este espacio. Disfrutamos muchísimo de su compañía y de su testimonio, que yo sé que en estos momentos será de gran ayuda para muchas personas. Oh, muchísimas gracias. Para mí es un honor. Y quién dice, pronto podamos hacer una gira allá en Costa Rica y podamos ser parte de tantas cosas hermosas que van a pasar. A no perder la fe, a no perder la esperanza, que este es el tiempo donde los hijos de Dios más debemos creer. Para aquellos que no creen, porque primero quieren ver para creer, pero primero hay que creer para poder ver. Y a mí me pasó eso. Aunque no podía ver, yo sabía que Dios estaba obrando. Dios va a sorprender la vida de muchas personas y sé que la suya aún más. Gracias por este espacio y por compartir con nosotros. Y yo quiero decirles a ustedes gracias por acompañarnos en un episodio más de Al Agua Pato. Gracias por cada miércoles conectarse con nosotros.